Tiempos emocionantes en el sector de metales preciosos. Hoy nos acompaña Dan Wilton. Él es el director general de First Mining Gold. Y Paul Morris, él es su director de relaciones con inversionistas. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el mercado general de metales preciosos. Hablaremos sobre el sector minero de metales preciosos y, por supuesto, nos pondremos al tanto de algunos desarrollos emocionantes en First Mining Gold. Dan y Paul, bienvenidos a Ron's Basement. Ron, siempre es un placer volver al sótano. Por supuesto, me da gusto verte. Especialmente cuando tenemos el oro a $800, ¿verdad? Porque hemos estado en el sótano, sí. Hemos estado en el sótano cuando el oro valía menos de $2,000. Así que solo imagina cómo se siente Blindfold Bear estos días. Él ya es solo una reliquia antigua en este punto, ¿sabes? Oro a $2,500. Oro, oh Dios mío. Sí, sí. Él es parte de la leyenda de Internet sobre el oro y la plata. Así que, cuando piensas en lo que ha pasado y lo que está pasando ahora y ves lo que se está desarrollando dentro del sector, ¿alguna idea de en dónde podríamos estar en este repunte? ¿Estamos en las primeras etapas, en las etapas intermedias o en las etapas finales? Bueno, yo puedo empezar. Paul siempre tiene opiniones muy acertadas sobre esto por sus muchos años como asesor financiero, pero les diré esto como alguien que ha pasado por varios ciclos. Para mí, Ron, siento que tal vez estamos al final de la segunda entrada, como si estuviéramos entrando a la tercera entrada aquí. Creo que el precio del oro se está moviendo y se está moviendo por factores fundamentales. Se está moviendo por la oferta y la demanda. Creo que hay un movimiento secular más amplio de alejamiento de, ya sabes, alejándose del dólar estadounidense ante los cuestionamientos sobre la estabilidad a largo plazo del dólar estadounidense en particular. Bueno, no es solo el dólar estadounidense, son todas las monedas fiduciarias realmente y una especie de cuestionamientos sobre la estabilidad a largo plazo. Y eso realmente apenas está comenzando, ¿verdad? Sabes, creo que el hecho de que sigas viendo a los bancos centrales comprando como una fuente principal, apenas estamos llegando al punto en que la población en general está empezando a considerar comprar oro y plata. Y creo que todavía estamos en una etapa muy temprana en cuanto a las acciones. Lo interesante es que aquellos que producen oro han tenido grandes aumentos en el precio de sus acciones. Sabes, hay muchos productores de oro que han subido 5 o 6 veces en los últimos 2 o 3 años, siendo el subíndice de mejor desempeño, sin duda, en los mercados canadienses. Pero aún así, sigue estando dramáticamente subrepresentado, como que los índices no lo tienen mucho. Está empezando a aumentar la participación en los índices. La mayoría de los inversionistas tienen poco oro y ya sabes, todavía hay grandes áreas de valor. Y hablaremos de eso en First Mining. Pero ya sabes, hemos visto un buen rebote desde los mínimos. Pero ya sabes, todavía cotizamos, múltiplos y múltiplos por debajo de donde normalmente verías cotizar a empresas en etapa avanzada de desarrollo más adelante en un ciclo. Así que sí, creo que esto todavía es bastante temprano. Y ya sabes, ya lo hemos comentado muchas veces, Ron. Sabes, si piensas en este ciclo como, ya sabes, del pico al valle, ves el último ciclo en el precio del oro, fue del pico al valle, sabes, digamos, de $250 a $1,900. Sabes, unas 6 o 7 veces. Y si consideras el valle de este ciclo en 2015, 2016 como $1,100, creo que todavía hay una señal muy clara de que todavía estamos muy lejos del techo. Sí, sí, hay mucho camino por delante para seguir mejorando, definitivamente, definitivamente. Paul, ¿cuál es tu perspectiva? Sabes, mira, fui corredor de bolsa, asesor financiero, como quieras llamarme, durante muchos años. Y sabes, me fue muy bien con algunas acciones de metales preciosos. Y sabes, lo único es que este sector, el sector de metales preciosos, ha estado deprimido desde alrededor de 2012, salvo un par de repuntes de corta duración, creo que uno en 2016 y otro en 2021. Y sabes, los inversionistas a menudo me preguntan por qué la acción no se mueve.
¿Y por qué las acciones mineras no se mueven? Y sinceramente, creo que fue porque la gente estaba más interesada en otras áreas, empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Intel, y no podemos olvidar, ya sabes, las criptomonedas. Y ya sabes, dijeron, bueno, ¿cuándo crees que el sector va a repuntar y qué tan importante es eso? Y Dan me ha escuchado hasta el cansancio decir que creo que uno de los catalizadores más importantes para nuestra acción y las acciones de algunas empresas comparables es que el sector vuelva a estar de moda. Y para eso necesitamos, aunque los precios más altos del oro, y hemos visto máximos históricos sucesivos en el oro, no garantizan una rotación inmediata del capital de los inversionistas de regreso al sector. Pero mientras más alto llegue, más probable será que eso suceda. Y sinceramente, siempre les digo a los inversionistas que creo que puede pasar de la noche a la mañana. Y la verdad, diría Dan, probablemente en las últimas 2 semanas hemos visto un cambio notable, muy notable en las acciones, incluyendo, ya sabes, First Mining y algunas de las otras acciones mineras en el portafolio. Y ha sido una larga espera. Estoy completamente de acuerdo con Dan en que esto apenas está comenzando para empresas como la nuestra, que somos desarrolladores. Y creo que para las compañías de exploración ya hemos visto que los productores que están generando un flujo de caja libre enorme a los precios actuales del oro, sus acciones se han apreciado significativamente durante el último año. Sigo pensando que hay más recorrido, pero creo, ya sabes, y Dan hizo alusión a esto, que cuando el sector cambia, comienza con que los precios de las acciones de los productores se mueven primero. Luego eso se traslada a empresas como First Mining, una empresa en desarrollo, y después a las compañías de exploración. Y creo que apenas estamos empezando a ver eso. Y ya sabes, solo tengo que decir, le dije a Dan más temprano, sabes, debo creer en lo que estoy diciendo. De hecho, compré más acciones de First Mining esta mañana. Así que obviamente soy muy optimista. Sí, me gusta describirlo porque he estado invirtiendo en el sector probablemente por al menos 10 años. En los últimos 4 o 5 años se sentía como un pueblo fantasma, ¿verdad? Había muy poca gente, había muy poco volumen. Pero la buena noticia es que ahora como que las luces están encendidas de nuevo, la gente está regresando al pueblo. Sé que Dan me ha mencionado que incluso en las conferencias, y he escuchado eso de otras personas también, que hay una nueva energía. Y la buena noticia es que empezar desde un punto tan bajo nos da como esta oportunidad inmediata de un gran crecimiento que ni siquiera creo representa todo el potencial de hacia dónde podría ir todo el sector a largo plazo. Así que se vienen buenos tiempos para los metales preciosos, pero también para todo el sector minero. ¿Cómo encaja First Mining Gold en eso? Tenemos mucha gente nueva que está entrando en este sector, algunos de los cuales pueden estar uniéndose a nosotros ahora mismo en este video. ¿Podría alguno de ustedes dar una pequeña sinopsis de lo que ha hecho la empresa y hacia dónde se dirige First Mining Gold? Algunas cosas que nos entusiasmen. Claro. Dan, Joshua, adelante tú primero. Está bien. Entonces sí que es First Mining Gold. Somos una empresa desarrolladora de proyectos de oro y actualmente estamos avanzando 2 de los proyectos de oro sin desarrollar más grandes de Canadá. La empresa fue fundada por Keith Neumeyer, quien en realidad fue cofundador de la exitosa First Quantum, un gran productor de cobre, y de First Majestic Silver. Pero alrededor de 2015, en un periodo de, creo, 15 meses, él compró alrededor de 8 proyectos, 8 compañías diferentes. Hemos monetizado algunos de esos proyectos en los últimos años. Y por monetizar me refiero a que hemos vendido algunos de los proyectos en su totalidad o hemos vendido ciertas participaciones, lo que nos ha permitido recaudar cierta cantidad de dinero. Eso es lo que significa monetizar, probablemente alrededor de 70 millones, 75 millones dan en este momento. Y eso nos ha permitido avanzar en nuestros 2 proyectos principales. Tenemos Springpole en el noroeste de Ontario y Duparquet en la región minera muy prolífica de Abitibi en Quebec. Y ambos son recursos muy grandes con parámetros económicos sólidos que se detallaron en varios estudios económicos que completamos en los últimos años. Así que solo un resumen muy rápido, supongo que para beneficio de los espectadores.
Spring Pole, en el noroeste de Ontario, tiene recursos indicados de alrededor de 4.6 millones de onzas de oro, más un par de cientos de miles de onzas adicionales en recursos inferidos. Completamos un estudio de prefactibilidad en el 21, para el cual asumimos un precio del oro de 1,600. Eso nos dio un valor presente neto después de impuestos de poco menos de $1,000 millones estadounidenses. La sensibilidad al precio del oro en ese valor presente neto es enorme. Cada $100 que sube el oro se traduce en otros $150 millones estadounidenses en valor presente neto después de impuestos. Así que ya sabes, es enorme. Este es un proyecto capaz de producir más de 300,000 onzas de oro por año, con costos de caja probablemente en el cuartil más bajo de la industria. Es muy importante mencionarlo. Estoy seguro de que Dan hablará un poco más sobre esto, pero en noviembre pasado presentamos a los reguladores el documento final de evaluación ambiental. Cada mina que se construye tiene que pasar por el proceso de permisos y esperamos una decisión de los reguladores probablemente en la primera mitad del próximo año. Muy emocionante, podría ser un catalizador enorme para la acción. Por cierto, la razón por la que mencioné 300,000 onzas, este es un número que puede ser bastante significativo para algunos de los productores que no solo necesitan reponer sus reservas que se están agotando, sino también hacerlas crecer. Así que de todos modos, tiempos muy emocionantes. Perdón, ibas a decir algo, Rob. No lo dijiste porque ese es un punto importante que me atrae de la empresa. Los grandes productores han descuidado su cartera de proyectos, las grandes empresas productoras de oro en los últimos 10 años. Creo que, Dan, la última vez que hablamos dijiste que antes estaban en modo de reducción de costos y luego pasó a ser devolver valor a los accionistas. Y ahora lo que estamos escuchando de estos grandes productores es que están orientados al crecimiento. Y Paul, cuando dijiste eso, me di cuenta de que no solo tienen que reponer lo que han estado extrayendo, sino que ahora, además de eso, también están enfocados en el crecimiento. Y simplemente no hay muchos proyectos grandes en jurisdicciones excelentes como Canadá que cumplan con esos requisitos. No. Absolutamente, absolutamente. Y solo muy rápido para terminar, un breve resumen de nuestro otro proyecto, el proyecto Insignia du Parquet. Este es un proyecto en Quebec, una ubicación fenomenal. Es una zona totalmente minera con una infraestructura excelente. Este es un proyecto que tiene 3.4 millones de onzas en la categoría indicada y aproximadamente otras 2.6 en recursos inferidos. Y estamos perforando ahí en este momento. Creemos firmemente que hay potencial para expandir significativamente este recurso. De hecho, hoy publicamos noticias con algunos resultados de perforación muy alentadores, así que muy emocionante. Completamos un estudio de evaluación económica preliminar hacia finales de 2023. Asumimos un precio del oro de $1,800 para este estudio, para el estudio. Y eso nos dio un valor presente neto después de impuestos de poco menos de $600 millones canadienses. También mencioné el apalancamiento al precio del oro del valor presente neto de Spring Pole. También, el du Parquet, también tiene un apalancamiento significativo. Cada $100 que sube el oro se traduce en otros 100 millones en valor presente neto después de impuestos en el proyecto du Parquet. Así que ahora mismo estamos en poco más de $3,700 por onza de oro. No hace falta decir que los valores son significativamente más altos. Quiero escuchar la opinión de Dan, pero no puedo evitar señalar esto. Entonces, la evaluación económica preliminar en el proyecto du Parquet se realizó con un precio del oro que es un poco menos de la mitad de donde estamos ahora, ¿correcto? Sí. Exactamente, bien. Solo quiero asegurarme de haber escuchado eso correctamente. Sí, y es sorprendente pensar en eso, Ron. Mucho depende, ya sabes, de en qué parte del ciclo estamos y de qué estamos viendo. Hay que recordar, los analistas todavía están usando precios de consenso del oro de $2,500 o $2,600 por onza, ¿verdad? El precio del oro ya ha superado por mucho ese nivel
Y esos $1,000 extra por onza son básicamente margen prácticamente puro para el productor. Puedo decirte, después de haber pasado mucho tiempo con varios de ellos en las últimas semanas, que la mayoría de ellos presupuestaron para un precio del oro de entre $2,400 y $2,500. Y hoy están vendiendo oro a $3,700 la onza y todo es flujo de efectivo libre. Ese es flujo de caja libre que está regresando, un flujo de efectivo inesperado que está entrando al sector y no hemos visto un verdadero impulso de fusiones y adquisiciones. Hemos visto adquisiciones tácticas seleccionadas, hemos visto algunas inversiones estratégicas, la cartera empieza a abrirse. Lo que hemos visto es que varias de esas grandes empresas en realidad están saliendo de posiciones de inversión estratégica que tenían. Hemos visto varias salidas de posiciones de inversión estratégica por cientos de millones de dólares y sabemos que eso básicamente está preparando a las grandes mineras de oro para que tengan más capital y puedan invertirlo en una cartera de proyectos en desarrollo. Porque como dijiste, estuvimos en estas conferencias, fue notable en Colorado Springs, en el America's Gold Forum. Veníamos de este punto, como dices, durante los últimos 10 años, la mayoría de esas presentaciones de las grandes empresas han sido sobre cómo vamos a contener los costos. Y así es como estamos reduciendo los costos. Y luego se convirtió en, estamos generando algo de capital excedente. Así es como vamos a devolver capital. Todos los directores generales de esas empresas frente a los inversionistas la semana pasada hablaban de crecimiento. ¿Cuál es el perfil de crecimiento? ¿De dónde va a venir el crecimiento? Así que apenas estamos entrando en las primeras etapas de la fase de crecimiento aquí, lo cual es muy interesante para una empresa como la nuestra, que tiene 2 proyectos de desarrollo de clase mundial y de escala significativa en jurisdicciones de primer nivel, que realmente son muy difíciles de encontrar. Sí, así que Dan solo iba a añadir algo a eso. Una de las cosas que creo que nos hace atractivos con el proyecto Springpool, ¿sabes?, es que no hay muchos recursos de ese tamaño que estén tan cerca de una decisión de evaluación ambiental. Y creo que eso es importante. Creo que eso de alguna manera ayuda a que la gente nos tenga en el radar. Sí, claro. Sí, y eso podría ser un catalizador importante potencialmente durante la primera mitad de 2026, ¿es correcto? Correcto, sí. Ese es el periodo en el que esperamos la decisión sobre la evaluación ambiental, especialmente en el proceso federal, pero creo que el proceso provincial también está avanzando más o menos en la misma línea. Sí, digo, no quiero hablar demasiado aquí porque ustedes son los expertos, pero como inversionista, y he tenido la acción mucho antes de que ustedes patrocinaran mi canal, todo eso. Cuando pienso en millones de onzas de oro, literalmente en el subsuelo de Canadá y hacia dónde está evolucionando todo el sector de la minería de oro, como acabamos de hablar, es una perspectiva súper emocionante. Sin embargo, quería hacerte una pregunta. Sé cuál es la capitalización de mercado de la empresa. A la acción le ha ido bastante bien en los últimos meses, lo cual es genial para todos. Pero incluso con este nivel más alto de capitalización de mercado, en una estimación aproximada, si tienes un número, ¿en cuánto se está valorando actualmente cada onza de oro en el subsuelo? Solo por curiosidad. Sí, ahorita está como en $20 por onza y por eso estamos celebrando. Ron, para aquellos de nuestros accionistas como tú que estaban comprando acciones por debajo de los 10 centavos de dólar estadounidense, ya sabes, en el rango de 10 a 12 centavos canadienses, sí, ha subido 2.5 a 3 veces desde el mínimo, pero realmente no estamos celebrando tanto aquí en First Mining Gold el hecho de que pasamos de estar valorados en $7 la onza a $20 la onza. Primero que nada, en ese tiempo, nuestros pares en etapa avanzada pasaron de estar valorados en $100 la onza a $200 la onza. Así que relativamente hablando, seguimos cotizando con un gran descuento en comparación con muchos de nuestros pares. Pero la cosa es que lo importante de First Mining es que tienes estos catalizadores de valor fundamental muy tangibles y a corto plazo. Esas son las cosas que deberían permitir a los inversionistas mirar realmente a la empresa y cambiar esa percepción de valor. Cuando logras que un proyecto pase por ese proceso de evaluación ambiental, ya sabes, consigues acuerdos firmados con las comunidades indígenas con las que estás trabajando alrededor del proyecto.
Esos son catalizadores de valor muy, muy importantes, catalizadores fundamentales de valor para una empresa como la nuestra. Así que sí, todavía queda mucho trabajo por hacer, sin duda. Todavía se está haciendo mucho trabajo, absolutamente. Pero creo que en cuanto al plazo de estos catalizadores, para nosotros, ya sabes, Paul ha sido accionista desde 2015. He sido el director general aquí desde, ya sabes, principios de 2019. Para aquellos de nosotros que hemos estado en este camino durante mucho, mucho tiempo, es agradable ver que estos catalizadores ya no están a años y años de distancia, ¿verdad? Ya empieza a perfilarse en un plazo razonablemente cercano. Pero ya sabes, Dan, me encanta el punto que mencionaste de $20 la onza, donde nuestros pares están cotizando entre 100 y 200. Esa métrica por sí sola apunta hacia parte del potencial al alza. ¿Y por qué invertimos? Muy simple, queremos obtener un gran retorno de nuestra inversión. Y tienes razón, he sido inversionista desde 2015, me uní a la empresa hasta 2021. Pero sabes, mi convicción es enorme. El otro punto que quiero mencionar, y esto es, ya sabes, como ex corredor de bolsa, había ciertas cosas que yo analizaba cuando evaluaba inversiones para mis antiguos clientes. Y una de ellas, y esto es muy importante, es si la administración tiene algo de su propio dinero en juego. Sí. Y Dan, según esta información pública, tú tienes más de 10 millones de acciones. Sí, que ahora son más bien cerca de 14, creo. Wow, está bien. Siento que... Paul, solo para que conste, él va a pagar el almuerzo la próxima vez. Wow. Tenlo en mente, Ron. También es un tipo que no ha hecho nada más que comprar acciones. Nunca ha vendido acciones en 6 años y medio. Así que a menos que pudiera usar acciones de First Mining en la charcutería, todavía no, pero sí, es cierto. Y luego Keith Neumeyer, que sigue aumentando su posición. Sabes, Keith, ahora Paul tiene bien más de 40 millones de acciones. Bueno, pensé que eran 39, pero sé que él, creo que lo dijo en un seminario web, su objetivo es llegar a 50 millones. Así que cuando tienes tanto invertido, obviamente tienes total convicción en el proyecto. Esa es una de las cosas más importantes en las que me fijo. No necesariamente el porcentaje total de participación accionaria de los directivos en la empresa, pero cuando veo al director general o a otros miembros de la administración, la cantidad que tienen invertida representa una cantidad significativa de dinero para ellos. Y sé que Dan, ya sabes, no quiero meterme en tu información privada, pero me compartiste que para ti es una cantidad significativa de dinero. Aún no eres un multimillonario, pero la cantidad que tienes invertida en First Mining es significativa para ti. Y eso para mí es muy importante porque es muy significativo. sí. Muy significativo. Está bien, sí. Sí, muy significativo. Y, o sea, dinero en efectivo que entró a la empresa, ¿verdad? Esto no es acciones gratis concedidas porque fundamos la empresa y teníamos una participación inicial. Esto es dinero en efectivo para comprar acciones. Y para mí, la mayor parte se ha ido en los financiamientos que hemos hecho, pero sí es dinero real invertido en la empresa, más de $2 millones de mi propio dinero en la empresa para apoyar su crecimiento. Así que para mí como accionista, siento que tus intereses están alineados con los míos, ¿verdad? Definitivamente estás alineado. Y sé que otros miembros del equipo directivo también han participado en ofertas que se realizaron en el pasado. Sí, todo el equipo. Y sabes, lo maravilloso es que durante los últimos años no hemos tenido mucho efectivo para poder pagarle a la gente. Muchos miembros del equipo directivo han recibido gran parte de su compensación en unidades de acciones restringidas, en opciones. Tenemos opciones en toda la organización, incluso para parte de nuestro personal que trabaja en los campamentos en Spring Pole y para nuestro equipo que está en el sitio en Duparquet. Todos somos accionistas con intereses alineados y ya sabes, ninguno de nosotros realmente ha ganado ni un centavo con esa compensación en acciones en los últimos 6 años. Así que da gusto ver este pequeño repunte. Estamos viendo que algunos de nuestros empleados, para quienes esto representa una cantidad significativa de dinero, ¿verdad? Como que están empezando a ver el valor de su arduo trabajo
y a tener esa exposición a las acciones durante ese tiempo largo y difícil. Pero sí, todo se siente como que está mejorando. Sí, Sabes, una cosa que quiero mencionar es que estamos bien financiados. Lo hicimos, creo que anunciamos a finales de julio una ronda de financiamiento donde buscábamos recaudar 20 millones de dólares, pero tuvimos demanda por probablemente unos 50 millones y nos quedamos en 36 millones. Y muchas de las personas que participaron en ese financiamiento son inversionistas actuales. Tenemos inversionistas muy leales que, ya sabes, obviamente les gustan los proyectos y tienen mucha fe en la administración. Y estos son inversionistas en oro. Y creo que lo que estamos empezando a ver ahora es que los inversionistas generalistas están empezando a mirar y decir, ¿sabes qué? Tenemos que, ya sabes, el oro está realmente en auge y tenemos que empezar a asignar parte de nuestro portafolio al oro, ya sabes, a acciones mineras de oro. Y no estoy seguro de cuál es el porcentaje de los activos de inversión globales que están asignados al oro. Sé que en otras épocas de inflación ha sido bastante alto, como más del 20%, pero creo que ahora probablemente, no sé, Dan, ¿has visto algo así como 1 o 2%? 1 o 2% en este momento, sí. Sí. hay todo tipo de cifras sobre eso, pero todas apuntan al hecho de que estamos rebotando en el punto más bajo de la historia y que ya sabes, estar de 3 a 4, 5 u 8 veces más alto nos llevaría de vuelta al promedio. Así que, perdón por interrumpirte, Paul, está bien. No, ese era el punto que querría plantear, pero gracias. Quiero hacer una pregunta más o mencionar un punto más. Sé por haber invertido yo mismo en el sector de la minería de oro durante, 10 o 15 años que uno de los componentes claves si quieres construir una mina es contar con el apoyo de la comunidad. Y sé que las cosas van muy bien en ese sentido en Spring Pole, pero hubo un gran anuncio hace unas semanas en Duparquet, Dan. ¿Podrías tal vez profundizar un poco en eso y decirnos a nosotros o a los espectadores la importancia de lo que se anunció? Sí, fue la semana pasada. Firmamos un acuerdo con el municipio de Duparquet, lo cual es realmente algo novedoso para un desarrollador minero como nosotros. Pero básicamente es un acuerdo y una vía a seguir que podemos tomar, trabajar para desarrollar los planes del pueblo, de la ciudad, sobre cómo quieren crecer e integrarlos con el desarrollo del proyecto minero. Así que el diseño de la comunidad influye en el diseño de la mina y viceversa. Así que realmente podemos trabajar juntos, planear, entender lo que la comunidad quiere ver, cómo quieren ver que crezca, cuáles son las prioridades. Hemos hecho posible eso con una pequeña transferencia de tierras porque todavía somos dueños de muchos derechos de superficie alrededor de la ciudad. Pero es muy importante y especialmente en estas vibrantes comunidades y pueblos de antigua tradición minera en Quebec, que existan comunidades que han perdurado. La comunidad de Duparquet ha existido desde 1933, cuando construyeron la mina original ahí. Así que ya casi son 100 años. Y muchos de estos pueblos han pasado, han enfrentado, han atravesado tiempos muy difíciles en los últimos años. Pero con una oportunidad económica como la reapertura de la mina, hay un gran apoyo de la comunidad y mucho interés en ver cómo se va a desarrollar el proyecto. Y lo más importante, ese compromiso real. Estuvimos en una reunión comunitaria con más de 100 personas el jueves pasado, lo cual fue increíble. Y la gente tiene preocupaciones y prioridades. Hay mucho en lo que tenemos que trabajar, pero este acuerdo con la ciudad es una verdadera vía para avanzar. Establece una serie de estructuras que servirán para la comunicación entre la empresa, la ciudad y los consejos ciudadanos, que estarán ahí para realmente ayudar a definir cuáles son las prioridades en el desarrollo de la ciudad. Y luego reflejamos eso en el desarrollo del proyecto minero. Así que realmente creo que es algo muy innovador y uno de los acuerdos más únicos de este tipo que se haya hecho en Quebec. Así que estamos absolutamente encantados. Tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos absolutamente encantados de arremangarnos porque, como mostramos esta mañana, hay mucho más oro por encontrar en Duparquet.
Ya sabes, si ves los resultados de perforación que hemos tenido ahí, como dijo Paul, tenemos 3,5 millones de onzas de M y 2,5 millones de onzas de recursos inferidos. Y ya sabes, ahora hemos perforado 30,000 metros en Duparquet y prácticamente cada barreno tiene oro, ¿verdad? Y estamos encontrando nuevas zonas. Estamos expandiendo, ya sabes, estamos expandiendo la profundidad, estamos expandiendo el tenor. Y así, en muchos casos como estos de esta mañana, estamos encontrando mineralización de mayor ley en zonas paralelas alrededor de donde ya tenemos mineralización existente. Así que es muy emocionante. Y luego tener ese contexto de nuestra alineación con la ciudad sobre cómo avanzamos el proyecto, creo que realmente prepara a Duparquet para unos próximos años muy, muy interesantes. Sabes, creo que Duparquet aporta muy poco valor a nuestra cotización. Creo que es un activo realmente subestimado, pero la realidad es que es uno de los proyectos de oro potenciales más grandes y más sólidos en Canadá, si no es que en el mundo. Pero específicamente ahí, justo en medio de esta zona increíble, con una cultura minera tan rica, justo en el corazón de Abitibi, no podrías pedir un mejor lugar para desarrollar un proyecto. ¿Sabes? ¿Puedo hacer un comentario, Dan? Sabes, las noticias que dimos esta mañana, buenas leyes, resultados realmente buenos, pero eso fue cerca de la superficie, lo cual en sí mismo es alentador. En esta región hay mucho más oro por encontrar a mayor profundidad. Sí, sin miedo. Y por eso, ya sabes, creo que hay un gran potencial desde ese punto de vista. Absolutamente. Y es que, ya sabes, tuve la fortuna de visitar Duparquet yo mismo justo hace 2 años. Y es que, ya sabes, esa zona, mi observación es que definitivamente es una zona minera, pero la gente es muy agradable, el pueblo es muy bonito y había minas por todas partes y había minas allí. Y no es como si esto fuera un concepto nuevo. Tengo la sensación de que son personas que conocen el beneficio mutuo que se puede obtener y lo que puede hacer por la comunidad si se construye una mina. Absolutamente. Y siempre suelo señalarle a la gente, si ves dónde está Duparquet, estás a 1 hora, digamos, a 2 horas en auto de Timmins y a 2 horas en auto de Val-d'Or. Entre esas dos ciudades mineras, literalmente tienes a todos los proveedores mineros del mundo, ¿verdad? Tienes casi todos los contratistas mineros del mundo. Tienes una de las mayores fuentes de capacidad técnica minera del mundo. Tienes una de las mejores fuerzas laborales mineras. La gente de Abitibi vuela por todo el mundo para trabajar en proyectos mineros, ya sabes, cada semana. Es impresionante, es toda una cultura en la zona y ha sido un gran contribuyente y constructor de muchos de esos pueblos y ciudades y un sostén y motor para muchas de las familias que han estado en la zona por más de 100 años. Así que incluso en Duparquet, la reunión comunitaria o conocer a algunos de los ciudadanos de la comunidad que nacieron en Duparquet o cuyos padres nacieron en Duparquet. Sus abuelos llegaron a Duparquet en los años 30 y las familias todavía están en el pueblo. Es notable, de verdad lo es. Sí, una rica historia minera. Quiero decirle a la gente cómo pueden aprender más sobre First Mining Gold y cómo incluso pueden hablar directamente con el director de relaciones con inversionistas. Pero hay algo que se me haya olvidado preguntarles a alguno de ustedes, algún punto que les gustaría mencionar antes de que terminemos. No, solo los puntos clave finales. Creo que ya lo hemos dicho todo, pero seguimos estando subvaluados. Hay muchos catalizadores a corto plazo en el horizonte y Paul puede decirles dónde encontrarlo. Sí, así que sinceramente estoy absolutamente encantado de platicar con cualquiera que quiera hablar conmigo, pero la mejor manera de contactarme es por mi correo electrónico, que es Paul. Como tengo acento inglés, se los voy a deletrear. paul@firstmininggold.com. Así que es paul@firstmininggold.com. Envíame un mensaje si quieres platicar o si quieres agendar una llamada telefónica o una videollamada, solo mándame un correo. O si tienes alguna pregunta basada en lo que escuchaste hoy, solo mándame un correo. Una cosa que te prometo es responderte muy rápido. Sí. Paul, haces un trabajo sobresaliente manteniéndote en comunicación con los inversionistas y con la comunidad de inversión en general.
Y si la gente quiere aprender más sobre la empresa, el sitio web es firstmininggold.com, todo junto. Gracias. Gracias, Dan. Gracias, Paul, por acompañarnos de parte mía y de nuestros espectadores. Creo que la gente ha aprendido mucho sobre First Mining Gold, mucho sobre lo que está pasando en este momento en el sector de los metales preciosos en general. Y va a ser muy emocionante para mí continuar este viaje y ver a dónde nos lleva en los próximos meses, trimestres y años para First Mining Gold. Gracias. Absolutamente. Bueno, gracias a ti, Ron. Has sido un gran apoyo para nosotros y un gran socio durante años. Y realmente lo apreciamos y también apreciamos mucho a la comunidad de Basement Dwellers, muchos de los cuales se han convertido en nuestros accionistas. Así que siempre es un placer para nosotros conversar. Sí, muchas gracias. Ron, gracias por invitarme. Gracias, chicos.